Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 2. Y hoy queremos subrayar, estudiar en nuestro estudio bíblico el versículo 19 de este capítulo 2. Jesús les contestó: derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Dentro de nuestro contexto bíblico, queridos amigos, aquí aparece la palabra naos, que quiere decir templo, o en hebreo también es el famoso mikdash, o también la palabra anástasis o la palabra dabar. Bueno, aquí, queridos amigos, lo que nosotros estamos procurando reflexionar es desde esa revelación de Jesús, el signo que va a legitimar, porque la signo en el versículo anterior, en el 18, muéstranos con qué, muéstranos un signo, va el signo, va ella lo ¿qué señal nos presenta para actuar de este modo? Y en el 18, semeyo. Y en el 19 Jesús les da y les dice: el signo derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Destruyan este templo, sería mejor todavía, porque el templo pues, es, como explicábamos nosotros, el hombre mismo, la persona misma. Pero está bien, este santuario que actúa él y ande el año muy abre. Revela entonces el signo que va a legitimar, va a mostrar su ministerio. Va a mostrar el ministerio que él tiene, ¿verdad? ¿Cuál es su ministerio? Y esto, queridos hermanos, va a terminar, o sea, ese ministerio es el de la pasión, muerte y resurrección. Vean y verdadero ministerio. Porque esta es la verdadera redención. ¿Cómo nos redime Cristo? A través de su pasión, muerte y sobre todo resurrección. Pasión, muerte y resurrección. Ese es el centro, el caracú de la vida del cristiano. Entonces, cuando Jesús dice este templo, este santuario, no se refiere, ya dijimos, al edificio, a ese santuario, ladrillos, sino que se refiere a su propio cuerpo. Ahí está. Se refiere a su propio cuerpo, el naos, el santuario, donde habita Dios. Qué lindo que es esto, queridos amigos. Si yo me estoy refiriendo a mi propio cuerpo, el naos, quiere decir que es aquí donde habita Dios, en mi corazón, en mi vida, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, en mi forma de obrar y de organizar. Ese antiguo Mikdash, que era el lugar santo, ahora va a ser reemplazado ¿por quién? Por Cristo mismo. Entonces, la verdadera purificación, queridos hermanos, como dijimos hace rato, hoy te estos mercaderes del templo. No. Aquí, queridos amigos, simplemente el Señor lo que está diciendo es, ¿saben qué? Esta antigua
forma de pensar, de buscar signos externos, ahora se realiza en el signo profundo, en el signo interno que es Dios mismo. Es la presencia viva de Cristo. Ahora, la expresión en 3 días, porque Jesús después le va a decir, ¿verdad? Destruyan, le dice. Jesús le contestó, derriben este santuario y en 3 días yo lo voy a volver a reconstruir. Entonces, esta expresión señala la anástasis, es decir, la resurrección. Anástasis quiere decir levantarse. 3 días. Directamente, entonces, se está refiriendo, queridos amigos, a un signo esencial y fundamental de la vida cristiana. El templo, que es el cuerpo de Cristo y es nuestro propio cuerpo, donde habita el Nefesh. Entonces, se va a levantar, anástasis, que nosotros lo traducimos como resurrección. Jesús entonces no va a responder absolutamente a ese signo externo que ellos le van a pedir de un milagro. Ella puede andar cualquier milagro y verme, entonces que tú es obrero güerovia. Sino que con una profecía pascual, es decir, destruyan este templo y en 3 días yo lo voy a volver a reconstruir. Él está diciendo la verdad y cuál es el verdadero signo. El verdadero signo, queridos amigos, para nosotros, de la presencia real de Dios en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestra vida, en medio de nuestra nación, en medio de nuestro país, en nuestro mundo. ¿Cuál va a ser? El anástasis, la resurrección. Esta es verdaderamente, queridos amigos, la profecía pascual. Y esta verdad es la que se va a revelar por el paso de Jesús. ¿Por dónde? Por la cruz. Pasión y muerte. Pues Santo Viernes Santo, lleva la anástasis, resurrección. Ahora, la palabra dabar, que quiere decir palabra que realiza, ya en otros estudios, palabra que se realiza, palabra que se hace realidad, se convierte en un acto salvífico. Un acto salvífico. Que en la vida del cristiano no es una religión del templo físico. La vida cristiana no es religión del templo físico, sino que es la comunión viva, primero con el Cristo resucitado, pero como te dice, como una unión, en directa comunión con Cristo, pero al mismo tiempo esa comunión con Cristo me lleva a una comunión con mis hermanos, templos vivos de la presencia de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Cuando en el templo enseñaba, presentaron ante él a una mujer. Por su pecado querían condenarla y puesto a prueba Jesús le preguntaba: en adulterio se ha hallado esta mujer y al lapidarla nos enseñó Moisés. Mas ¿qué dices tú, maestro? ¿De qué modo proceder? Quien libre esté de pecado
escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Oyendo aquellas palabras, no hubo quien juzgara más a la mujer. Y sola junto a Jesús ella quedaba, y con misericordia él preguntaba: aquellos que te acusaban, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado, estás en paz. Yo tampoco te condeno, vete y ya no peques más. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. No es de los hijos de Dios ir repartiendo pedradas. Tenemos el corazón, la mente y manos manchadas. Dios llama a la conversión sin importar lo que hagas. Al Dios de amor y perdón predicarás donde vayas. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Dos minutos para Dios. Detalles del más grande sabio de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino. Era un gran devoto de la Virgen María. En el margen de muchas páginas de sus escritos escribía Ave María. Frecuentemente la invocaba diciendo: trono de la sabiduría, rogad por nosotros. Hizo una magistral explicación del Ave María. A ella le pedía que le consiguiera la asistencia del Espíritu Santo. Y en verdad que se la obtuvo. Porque uno de los más preciosos regalos que Nuestra Señora les concede a sus devotos es una gran infusión del Espíritu Divino. Una de las gracias más preciosas que la Virgen obtuvo para Santo Tomás fue una gran fortaleza para mantenerse totalmente puro hasta el último momento. A ella le había consagrado su pureza y ella le ayudó a defenderla victoriosamente.
Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo, tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tu amor es como el beso de una madre dulce y buena que renueva mis fuerzas en mis cansados vuelos. Tu amor me calienta, es abrazo fuerte y tierno que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Tu amor cuando caigo me levanta, no me juzga, es fiel y eterno. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Yo de amor también me muero y mi vida te la entrego y quiero de tu amor cantar al mundo, dar mi vida por ello. Dar mi vida por ello. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas. Con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de San Juan, capítulo 2. Y hoy el versículo 19. Los judíos le dijeron, es el 18, ¿qué signo, semeio, señal nos presentas para actuar de este modo? Y viene la respuesta de Jesús. Versículo 19, estudio de hoy. Jesús le contestó, derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Dentro de nuestro contexto histórico, esto significa mucho para nosotros porque en el judaísmo del siglo I, el templo era el centro absoluto de la vida religiosa, queridos amigos. Ustedes saben lo que significa eso, que Jesús le diga, Peitu pañan de templo. Y por eso que le van a responder después, 46 años para construir de 3 días. No, anello y botado. Es la hereda. Afirmar que ese templo iba a ser reemplazado era una gran blasfemia. Eso era un desafío total y absoluto, ¿verdad?, a las autoridades. Eso es tocar la estructura espiritual. Pero Jesús se refiere a eso, que Él lo que está queriendo es reemplazar el templo, pero reemplazando el templo, lo destruyan, quiere decir que ahora lo vamos a reemplazar
va a ser una estructura espiritual diversa. Viendo por ahí. Estructura espiritual diversa. Yandella Hueroviata de otra manera. Una estructura espiritual, cultural y política totalmente diversa, queridos amigos. Entonces Jesús anuncia una nueva alianza, nuevo Berit. Con andas de Beima, entonces el Berit antiguo, sino que va a ser este Berit, esta nueva alianza, esta nueva sangre, que va a ser su sangre derramada en la cruz. Ya no va a ser la sangre derramada sobre el altar de los animales. Y ahí estaban los 3 animales, bueyes, ovejas y palomas. Coanga de Beima, vea. Coanga she. She te coanga gira entonces la víctima del sacrificio, mi sangre, queridos amigos. Entonces su cuerpo, es decir, su soma, la soma quiere decir cuerpo, carne, se convertirá en este nuevo signo. Su cuerpo será entonces el lugar de este nuevo encuentro con Dios. Hay que ver, a pedaña de ella el templo purificado, el templo nuevo es el mismo Cristo, es el mismo Jesús, es el mismo Soma que se convierte en este nuevo templo. Ahora esta declaración es profecía directa, queridos amigos, porque será acusado por ella en su juicio también. En el juicio le van a decir y le van a echar en cara, lleva, destruir allá en el templo, pero lo toman totalmente por la tangente. Lo toman por la tangente, totalmente. Acuerdo y que se nos endulce y nos quieren pues convertirse. Naña convertirse, naña cambiarse. Cuando te dice destruyan este templo, quiere decir la nueva estructura espiritual la trae ahora Jesús. Yo voy a construir, en 3 días la voy a reconstruir con la resurrección. Cuando vos resucites, cuando vos cambies mentalidad, usted boicota la nueva estructura espiritual. Entonces 46 años o lo que sea, que sirvió, no, eso es estructura humana. La verdadera estructura del templo sos vos, somos nosotros. Y por eso después le van a acusar. No asimilaron, no ñamindo uyeteo, y cuando utayeteo, yo la ñande yara y eso me piden la ve cambiar. Ustedes son el templo vivo, ¿verdad? Así es que, queridos amigos, Jesús será crucificado bajo esta acusación y su resurrección confirmará totalmente. Porque en el Evangelio, más que en el Evangelio, no hay otra cosa más clara, ¿verdad? Cristo es el verdadero templo. Desde un aspecto cultural antropológico, el templo representa el centro del mismo corazón, queridos amigos. Esta es dentro de la cultura. Lev es el corazón. Y Jesús revela que el verdadero culto no se realiza afuera, sino que adentro, en el corazón. ¿Entienden? Esta es una primera tentativa. Destruyan ese templo. Destruyan esa estructura. Peando y coima, con anga shehina. Esa nueva alianza de sello y de pacto con mi pueblo. Por lo tanto, la palabra logos, palabra eterna, se hace ahora espacio de encuentro. El espacio del encuentro del nuevo templo es el logos, es el Cristo, es el Dios mismo. Y la palabra nefesh, la vida interior, lo que está dentro de nosotros, es la que será regenerada, no por rito externo, sino por el contacto directo con el resucitado. Es como que esta tapeyu lleva, el nefesh, ya esta tapeyuana vea para que tenga nueva vida. Esa alianza, ¿verdad? Entonces tenga esa vida nueva. Entonces la aletheia o aletheia, la verdad revelada, es de que Dios no habita en cosas hechas por manos humanas, sino que en el corazón más humilde que Él ama. Queridos amigos, esto es para repetirlo y para llevarlo a nuestra vida. Dios no habita en cosas hechas por manos humanas, sino que Dios habita en el corazón humilde que ama. Y por eso tenemos que entender esta gracia, ¿verdad? Porque Dios habita en nuestro corazón, Dios habita en nuestra vida, y esta es la nueva alianza, y este es el signo verdadero que el Señor nos ha dejado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Se viste de música y luces la ciudad. Ya vuelven los hijos al calor del hogar, que se celebra Navidad. Que una noche de entre tantas, una estrella brilló más. De una virgen nació un niño que al mundo viene a salvar. Es esto y nada más. Muchos hablaban de su llegada, esperando con ansia verle aparecer. No pensaban que fuera un bebé, el Mesías de Israel. Tanto tiempo aguardando y no le vieron en él. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino, de los pequeños que quieran entrar. Allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Pastores y reyes magos caen a sus pies. Dios reina desde un establo en una cuna de Belén. Viva su sencillez, cabalgando a carcajadas en las rodillas de José. Devuelve la inocencia al corazón que se fue, buscando una triste madurez. Y tantos que abandonamos nuestras ilusiones por proyectos y planes de futuro mayores. Hoy viendo el rostro del niño Jesús, reconocemos nuestra esclavitud y le pedimos que nos libere con su luz. Creo que este niño viene del cielo.
quieren mirar. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Hoy mis ojos ven más colores que ayer. Ha quedado atrás toda mi oscuridad. Dulce despertar, hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado. Tu aliento de vida ha soplado vida, vida nueva en mí. Y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer. Es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Dulce despertar, hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado. Tu aliento de vida ha soplado vida, vida nueva en mí. De tu rostro y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad.
muchas ganas de vivir. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Es paraguaya, de Cacupé. Y no hay paraguayo que no la quiera. Y ustedes saben que en toda América la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa. Y no porque haya estudiado más que otras, porque esa mujer, la mujer del Paraguay, ustedes, las mujeres paraguayas que están acá, supo asumir un país derrotado por la injusticia y los intereses internacionales. Y ante esa derrota llevó adelante la patria, la lengua y la fe. Y la Virgen, al tomar la ciudadanía paraguaya bajo el nombre de los milagros de Cacupé, nos dice que también está dispuesta a ayudarnos a llevar adelante la patria, la lengua, o sea, la cultura, y la fe. Es la madre de la fe. Por eso es doblemente gloriosa esta imagen, por ser la madre de Dios y por ser paraguaya. Así que lo menos que se merece es un aplauso. Ya las caravanas de los promeseros ascienden la loma de Cacupé, campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con su canto dulce para el Ñemboé. Virgencita Santa, recuerdo de un día, un salmo en los labios, hasta aquí llegué, y allí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita
milagros, tú que eres buena. Oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como este cielo que cubre el suelo donde nací. De un tiempo remoto que no debo ver, evoco tu imagen que es la de mi raza, de estirpe serrana, virgencita india de Caave. Un día quisiera llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste volver. Desde entonces ciego, creyente y sincero, tu pueblito humilde, virgencita santa, se postró a tus pies. Oh virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como este cielo que cubre el suelo donde nací. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Estamos hablando de cómo leer la narrativa bíblica o, en otras palabras, sobre cómo leer historias. Cierto, y uno de los ingredientes principales en cualquier buena historia son los personajes que se enfrentan con un conflicto y luego deben superarlo. Sí, hablemos acerca de los personajes. En la mayoría de las historias nos identificamos rápidamente con los personajes porque, como ellos, estamos viviendo nuestra propia historia con conflictos propios que debemos superar. Sí, y las buenas historias tienen personajes con luchas con las que podemos relacionarnos. Podemos verlos reaccionar a estos retos de diferentes maneras y podemos ver qué sucede como resultado. A través de los personajes, un autor puede mostrarnos su perspectiva de lo que significa ser humano. La Biblia no es diferente. Las historias bíblicas utilizan a los personajes como un espejo para que podamos vernos a nosotros mismos y descubrir nuestra propia naturaleza humana en el reflejo. El asunto con los personajes de la Biblia es que puede ser difícil identificarnos con ellos. O sea, muchas veces se nos dan muy pocos detalles acerca de ellos. Sí, los autores bíblicos desarrollaron los personajes de manera diferente a la narrativa actual. Prefieren comunicar mucho a través de detalles mínimos. Por ejemplo, rara vez escuchamos cómo luce alguien en la Biblia, pero cuando lo hacemos es crucial para la historia. Como cuando se nos dice que Saúl era alto y David era pequeñito. Y estas descripciones se convierten en imágenes del carácter moral de los personajes. La altura de Saúl equivale a su amor por el estatus y el poder para imponer autoridad, mientras que David acepta humildemente su estatus bajo y permite que Dios lo exalte y libere. Así que la apariencia física de las personas es simbólica. Sí, muy frecuentemente. Como cuando el cuerpo peludo de Esaú encaja con su comportamiento animal y la piel tersa de Jacob coincide con su naturaleza engañosa y resbaladiza. ¿Qué otras pistas obtenemos sobre los personajes bíblicos? Bueno, los nombres de las personas frecuentemente simbolizan su rol en la historia. Abraham, en hebreo, suena como padre de multitudes.
Jacob significa engañador, Ruth significa refrigerio y Saúl, su nombre significa el que pidieron. Él es el rey imperfecto que el pueblo pidió. Así que, al empacar todo este significado con muy pocos detalles, las historias bíblicas pueden hacer mucho en poco espacio. Y dejan fuera cosas que los lectores modernos quisieran saber acerca de estos personajes. Por ejemplo, rara vez nos dicen los pensamientos o las motivaciones de las personas. ¿Cierto? Como cuando Moisés vio a un egipcio golpear a un israelita y lo mata ahí mismo. ¿Pero por qué? ¿Era un enojo justo o simplemente perdió los cabales? ¿Y estaba Dios de acuerdo con lo que hizo? Sí, no se nos dice, porque los autores bíblicos usualmente evitan dar comentarios morales. Ellos prefieren que las palabras y las acciones de los personajes revelen sus motivaciones y luego dejan que nosotros juzguemos su comportamiento al ver las consecuencias. En el caso de Moisés, este asesinato es el comienzo de un patrón en el que su enojo saca lo mejor de él, pero con malos resultados. Esta elección lo obliga a huir y esconderse en el desierto durante 40 años. Así que fue algo malo. Pero ahí conoce a su esposa, así que ¿es algo bueno? Exactamente. Te obliga a pensar. A través de todas estas técnicas, los narradores bíblicos mantienen sus historias compactas, memorables, pero también cautivantes. Pero, en serio, ¿estaba Moisés siendo malo o bueno? Claro, como en las historias clásicas, siempre hay un tipo bueno y un tipo malo. Un héroe admirable que se enfrenta a un horrible villano. Claro, y los personajes simplificados como esos son útiles para enseñar a los niños que existe el bien y el mal. Pero la Biblia no es un libro para niños. Sus personajes son muy complejos, una mezcla de bien y mal como nosotros. Casi no hay personajes sin manchas en la Biblia. ¿Qué hay de los héroes de la fe? ¿Como Abraham o el rey David? ¿Te refieres a Abraham, que usó a una esclava egipcia para tener sexo y luego mintió sobre su esposa 2 veces para salvar su pellejo? Y David, el hombre conforme al corazón de Dios que se acostó con la esposa de otro hombre y luego lo asesinó. Estas historias son todo menos que simplistas. Nos ofrecen retratos realistas de personas transigentes como nosotros. La verdadera sorpresa es que Dios sigue trabajando con ellos a pesar de sus fracasos. Así que solo porque una persona fue llamada por Dios o ganó una batalla y se vuelve exitosa o próspera, no significa que el autor bíblico quiera que actúe como ella. Así es. De hecho, sería muy peligroso imitar a la mayoría de los personajes bíblicos. Cierto, pero debe haber algo admirable acerca de los personajes bíblicos, algo que yo pueda imitar. Por supuesto. Pon atención y notarás que la mayoría de las historias bíblicas resaltan los momentos en los que los personajes fallan o llegan al final de sí mismos, y ellos deciden confiar radicalmente en la gracia y la sabiduría de Dios. Es en estas historias que los autores nos muestran cómo ser un humano que realmente agrada al Señor a través de la humildad y la rendición. Sí, el hecho de que Dios permanece comprometido con los personajes bíblicos es una declaración profunda de la paciencia y el amor de Dios, quien también es un personaje. Así es. Y al estudiar los personajes bíblicos, podemos observar en escena nuestras propias terribles tendencias. Y vemos una y otra vez la respuesta llena de gracia de Dios, quien llevará esta historia hasta el final. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto,
la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 19. Jesús le contestó: derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Lo reconstruiré. Vamos a mirar un poco la palabra templo, ¿verdad? O sea, teológicamente. Esta palabra, el naos. Cristo es el templo definitivo. Cristo es el templo definitivo. Eso es lo que San Juan, aquí en su Evangelio, nos quiere dar a entender. Mirado de un aspecto teológico, cristológico, en Cristo se da el encuentro entre Dios y la humanidad. Por eso que Él es el verdadero templo. O sea, nosotros vamos a ir al templo. ¿Y quién es el templo? Es Cristo. Y aquí en ese templo nuevo que es Cristo, es ahí donde vamos a encontrarnos con Dios. La realidad íntima con el Señor. Dios y la humanidad en una intimidad grande. Ahora espiritualmente, mirando, queridos amigos, nosotros espiritualmente somos ese templo de Dios, pero en la medida en que Cristo vive en nosotros. Eso es cuando nosotros miramos de un aspecto espiritual. Nosotros somos el templo vivo, pero en la medida en que Cristo vive en nosotros. Si no, ahí en el templo vivo. Hay otra palabra muy importante que es el egeiro, ¿verdad? Que quiere decir levantar. Egeiro, levantar. Y esto se refiere a la resurrección. Este es el verbo egeiro que se utiliza para decir que Cristo resucitó. Opo ayer, el anástasis, el levantarse, el salir de la muerte, resucitar, el egeiro, quiere decir que el Padre levanta al Hijo por medio del Espíritu. Es el Padre, es Dios, atención, que lo resucita, dice. Lo resucita al Cristo, lo resucita al ungido, el egeiro, lo levanta de la muerte. Mirando desde un aspecto cristológico, esta resurrección entonces confirma la identidad divina. Aupea entonces la gran signo, la gran semeion, muéstranos un signo. No se le dará ningún signo, más que el de Jonás. Pero aquí, queridos amigos, está este verdadero signo que es de una manera indirecta. Indirecta que se vuelve, al final de cuentas, directa. Porque cuando estamos diciendo indirecta es porque estos que le pedían signos a Jesús, ¿con qué? Las autoridades y los sacerdotes le pedían, ¿con qué signo? Muéstranos, ¿con qué signo? Muestras de que verdaderamente, ¿verdad? ¿Con qué signo haces todo esto? Los discípulos se acordaron, decía, de aquel texto, el celo por tu casa me devora. Los judíos le dijeron, ¿qué señal nos presenta? A nosotros nos tienes que presentar para actuar de este modo. Y ahora lo que nos está diciendo es que la resurrección confirma la identidad divina, pero de una manera indirecta. Indirecta. No es que en ese mismo momento Jesús muere y resucita. No. Aquí no estamos entonces para hacer nosotros cuestiones de milagros así. Solamente para mostrarte y justificarte que yo soy Dios. O que yo puedo renovar y purificar el templo. No. Con calma y paciencia se llega al cielo. Tenemos, queridos amigos, algunas enseñanzas maravillosas, ¿verdad? Aquí. Por ejemplo, una primera enseñanza que podemos sacar de este versículo 19 es que Cristo es el nuevo templo. Cristo se presenta como el nuevo templo. El encuentro con Dios es personal y vivo. Y no es, queridos amigos, ritualista. Cuando hablamos del aspecto ritual, muchas veces nosotros nos quedamos con las cosas externas. El
hierón, ¿verdad? Del templo, el naos, ¿verdad? Entonces todo esto significa, queridos amigos, el templo, pero desde una realidad interior, el hombre, la persona, Cristo es el verdadero templo, la relación interior, la relación cercana con Dios. Una segunda enseñanza es que la resurrección es el signo supremo. No se les dará ningún otro signo. Incluso el signo de Jonás. ¿Se acuerdan cuando dice que Jonás es engullido, dice, ¿verdad? Engullido por un pez grande, después lo tira de nuevo. Él dice simplemente para ubicar y saber en la reflexión que Cristo estuvo 3 días en el seno, dice, de la tierra, y luego la resurrección. Bueno, todos estos son elementos simbólicos para decirnos que Cristo es verdaderamente entonces el signo supremo. Como tercer elemento de nuestra enseñanza es que la fe es confianza más que demostración. La fe es más confianza que una demostración. Aquí no es cuestión, ¿verdad?, que yo vengo y voy a demostrarte, y te voy a mostrar, lógicamente, y ahora voy a hacer esto para que vos creas. No. Aquí es un adherirse, un seguir, y después ahí vienen las consecuencias de un seguimiento de Jesucristo. Así es que si yo que fuera con años llamo panananas allá y cuacá entero de teatro, porque hay muchos que esperan, parece, la señal de Dios para poder actuar. Y no les llega la señal de Dios, entonces dicen, no, ya hasta de otra religión, hasta otro secta, hasta ya por macumba, hasta ya por paquecos. Porque dice, no recibo la señal de Dios. No. La verdadera señal es la resurrección, es decir, las consecuencias de tu nueva vida, queridos amigos. Esa es la verdadera señal. Un cuarto elemento es que el cuerpo es un lugar sagrado. Cuidar el cuerpo y la vida como espacio de Dios. O pegar con la templo. Cuidar a Dios que está el nefesh en mi propia vida. Y una última enseñanza, día de hoy, este versículo, es que lo que se destruye es destruir a Cristo. Lo que se destruye, queridos amigos, cuando destruimos nuestro cuerpo, cuando destruimos nuestra vida, lo que se destruye en Cristo, entonces es nuestra propia vida. Entonces aquí lo que hay que hacer es, al destruir a Cristo, tenemos en Cristo, el morir en Cristo, que Cristo es nuestra verdadera señal, signo, entonces nosotros resucitamos también con Él. Resucitamos con Él. Bueno, queridos amigos, estas enseñanzas son maravillosas para ponerlas en práctica. Ahora yo les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.